Análisis de la lista de Schindler, 1993. 1. Introducción. La lista de Schindler es una película dirigida por Steven Spielberg en 1993, basada en el libro El arca de Schindler de Thomas Keneally. Protagonizada por Liam Neeson, Ben Kingsley y Ralph Fiennes, la cinta narra la historia de Oskar Schindler, un empresario que, en plena Segunda Guerra Mundial, logra salvar a más de 1000 judíos del Holocausto empleándolos en su fábrica. A través de una narrativa desgarradora, la película aborda el horror del genocidio nazi, la resistencia humana y el dilema moral de su protagonista. La cinta no solo presenta el contexto histórico del Holocausto, sino que también se enfoca en el crecimiento personal de Schindler, cuya transformación de oportunista a salvador es el núcleo de la historia. La película se destaca por su estilo visual, filmado en su mayor parte en blanco y negro, con un uso selectivo del color para enfatizar elementos simbólicos. El icónico abrigo rojo de la niña es un ejemplo de cómo Spielberg utiliza el color para resaltar momentos de importancia emocional y despertar la conciencia del protagonista. La cinematografía logra transmitir la brutalidad del régimen nazi sin necesidad de excesos visuales, empleando encuadres cuidadosamente compuestos para generar una sensación de asfixia y desesperación en los espectadores. Además, su narrativa se equilibra entre el testimonio histórico y el drama personal, lo que refuerza su impacto emocional y su mensaje sobre la compasión y la valentía en tiempos de barbarie. La música de John Williams, con la conmovedora interpretación del violín de Itzhak Perlman, acompaña la historia con una partitura que enfatiza la tristeza y la solemnidad de los eventos. Asimismo, la estructura del guión permite un desarrollo gradual de los personajes, profundizando en la psicología de Schindler y en el contraste con Amon Goeth, el despiadado comandante nazi, cuya crueldad resalta aún más la redención del protagonista. 2. Análisis filosófico. 2. 1. Introducción teórica. Desde un enfoque filosófico, la lista de Schindler puede analizarse a través de la ética kantiana, el existencialismo de Sartre y la teoría del mal radical de Hannah Arendt. También es posible examinarla desde la teoría de Levinas sobre la responsabilidad hacia el otro, dado que Schindler evoluciona de un oportunista a un protector humanitario. 2. Aplicación. Kant y la ética del deber. Schindler comienza su travesía como un hombre de negocios sin escrúpulos, pero a medida que toma conciencia del sufrimiento de los judíos, su accionar se alinea con el imperativo categórico de Kant, actuando por deber moral y no por beneficio personal. Sartre y la responsabilidad existencial. La película muestra la transformación de Schindler como un ejemplo de la teoría sartreana de la elección libre y la responsabilidad. Su evolución implica asumir las consecuencias de sus actos y redefinir su identidad. Hannah Arendt y la banalidad del mal. A través del personaje de Amon Goeth, la película ilustra la idea de Arendt sobre la normalización del mal en regímenes totalitarios, mostrando cómo la crueldad puede convertirse en parte de la rutina burocrática. Levinas y la relación con el otro. La responsabilidad de Schindler hacia los judíos refleja la ética de Levinas, donde el encuentro con el rostro del otro genera una obligación moral ineludible. 3. Análisis psicológico. 3. 1. Introducción teórica. Desde una perspectiva psicológica, la película puede analizarse con teorías del comportamiento moral, el desarrollo del yo según Jung y la psicopatología del poder en figuras como Amon Goeth. 3. 2. Aplicación. Desarrollo moral de Kohlberg. Schindler evoluciona desde un estadio preconvencional, basado en el interés propio, hasta un estadio postconvencional, donde actúa por principios universales. Jung y el arquetipo del héroe. Schindler representa el viaje del héroe, comenzando como un individuo cínico y terminando como un redentor, al aceptar su rol en la lucha contra la injusticia. Psicopatología del poder. Amon Goeth ejemplifica la deshumanización y el sadismo del poder absoluto, desarrollando una insensibilidad extrema ante el sufrimiento ajeno. 4. Evolución de personajes. La transformación de Oskar Schindler es el eje central de la película. Su cambio de empresario egoísta a salvador humanitario se muestra de manera progresiva, con momentos clave como su llanto al final, simbolizando su plena toma de conciencia. La evolución de Schindler se manifiesta en múltiples niveles. Al inicio, su interés es meramente económico, buscando aprovecharse del sistema para su propio beneficio, pero conforme avanza la historia, sus acciones revelan una transformación moral y emocional.
La toma de conciencia de Schindler se refuerza a través de sus interacciones con los judíos a quienes protege, en especial con Isaac Stern, su contable y consejero, quien lo guía sutilmente hacia un despertar moral. Amon Goeth, en contraste, se mantiene como un reflejo del mal sin redención. Representa la brutalidad del régimen nazi sin cuestionamiento ni remordimiento, convirtiéndose en el antagonista perfecto para resaltar el crecimiento de Schindler. Su sadismo y falta de empatía sirven como un recordatorio del peligro de la obediencia ciega a ideologías extremas. Mientras Schindler se humaniza, Goeth se deshumaniza aún más, reforzando la oposición entre ambos y marcando la película con un fuerte mensaje sobre la capacidad de elección moral y el impacto de las decisiones individuales en tiempos de crisis. 5. Análisis de la narrativa y los diálogos. El guión equilibra momentos de crudeza extrema con escenas de esperanza. Los diálogos entre Schindler y Goeth revelan sus contrastes morales, mientras que la progresiva humanización de Schindler se refleja en sus palabras y acciones. Cada conversación entre ellos muestra una lucha de perspectivas, donde Schindler empieza a cuestionar sus propios valores, mientras que Goeth representa la indiferencia y la normalización del mal. Asimismo, los diálogos con los trabajadores judíos reflejan la evolución de Schindler, quien poco a poco adopta un tono más empático y protector. En contraposición, las órdenes de Goeth están cargadas de desprecio y crueldad, demostrando cómo el lenguaje puede ser un reflejo del poder y la deshumanización. Estas interacciones contribuyen a la profundidad del guión y refuerzan el impacto emocional de la película. 6. Análisis de símbolos y motivos. El color rojo en el abrigo de la niña. Representa la pérdida de la inocencia y la toma de conciencia de Schindler. También simboliza la indiferencia del mundo ante la masacre, ya que el abrigo destaca en una escena donde la brutalidad y el horror son generalizados, pero el sufrimiento individual resalta a través de este detalle visual. Las listas. La lista de Schindler simboliza la salvación y contrasta con las listas de exterminio nazi. Mientras una representa la vida y la esperanza en medio del horror, la otra encarna la burocracia de la muerte y la deshumanización sistemática. Esta dualidad resalta el poder que puede tener una simple lista dependiendo de su propósito, convirtiéndola en un símbolo de la diferencia entre la compasión y la barbarie. El anillo final. Contiene la inscripción «Quien salva una vida, salva al mundo entero», reforzando el mensaje de la película. Este objeto no solo simboliza el agradecimiento de los judíos salvados por Schindler, sino que también representa su transformación moral y la profunda carga emocional de sus actos. Es un recordatorio tangible de que incluso un solo acto de bondad puede tener un impacto incalculable. 7. Lenguaje cinematográfico. Spielberg utiliza un enfoque casi documental, con una cámara en mano y una paleta en blanco y negro para resaltar la crudeza de la historia. La ausencia de música en momentos clave intensifica el impacto emocional de las escenas. Además, la película emplea encuadres cerrados y movimientos de cámara inestables para aumentar la sensación de claustrofobia y desesperanza. Esta técnica coloca al espectador dentro del sufrimiento de los personajes, haciéndolo partícipe de la angustia y el miedo que experimentan. Asimismo, el uso de contrastes marcados entre luz y sombra enfatiza la brutalidad de la guerra y la fragilidad de la humanidad en tiempos de caos. Otro aspecto visual relevante es la composición de los planos, que resalta la opresión de los personajes judíos mediante encuadres en los que son rodeados por elementos arquitectónicos opresivos o la figura de los soldados nazis. Esta puesta en escena subraya el desequilibrio de poder y la sensación de inevitable peligro. Por otro lado, las escenas donde Schindler aparece en posiciones elevadas o con un encuadre más abierto reflejan su evolución de un mero observador a un agente de cambio. Spielberg utiliza esta diferenciación visual para reforzar la transformación del protagonista y la lucha moral en el corazón de la película. 8. Conclusión. La lista de Schindler sigue siendo una obra fundamental por su capacidad de conmover y educar. Su exploración del bien y el mal, la redención y la resistencia humana la convierten en un testimonio imprescindible del Holocausto. A través de una narrativa impactante, la película no solo rinde homenaje a las víctimas del genocidio nazi, sino que también resalta la posibilidad de heroísmo incluso en los momentos más oscuros de la historia. Su mensaje de esperanza en medio del horror resuena aún en la actualidad, recordándonos la importancia de la compasión y la valentía frente a la injusticia. La película nos interpela sobre el papel del individuo en la historia y la responsabilidad moral de actuar cuando se enfrenta a la opresión.
A través de su realismo desgarrador y su profundidad emocional, la cinta nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del sacrificio y la capacidad humana para el bien y el mal. Además, la lista de Schindler se ha convertido en un referente cinematográfico y educativo, utilizada en numerosas instituciones para sensibilizar a las nuevas generaciones sobre los horrores del Holocausto. La magistral dirección de Spielberg, combinada con interpretaciones memorables y una fotografía que refuerza el impacto de la historia, aseguran que su legado perdure en la conciencia colectiva como una advertencia contra la intolerancia y la indiferencia.